ejercicio es de ceros, como quedó propuesto desde la clase de ayer. Una vivienda de 2 niveles. El primer nivel, un uso residencial, el segundo va a ser para uso de oficinas, y el tercero, a nivel de cubierta, se propone una losa de cubierta. Ya está definida también la estructuración, o sea, columnas. Estas son las columnas, vigas, todo lo que está en rosado, serían los elementos estructurales. Se dan cargas en el segundo piso, en la losa del segundo piso, una carga muerta de 8.5 kilonewton metro cuadrado. Incluye el peso propio de la losa, de piso, de muros, todo lo que exista de carga muerta en ese nivel, y una carga viva de 2 kilonewton metro cuadrado, producto de que esto se va a utilizar para oficinas en la mayor parte de su área. Estructura de uso mixto, residencial, oficina. La localización va a ser en Popayán, suelo E, columnas de 30 por 40 centímetros, de 0.3 por 0.4 metros, vigas de 0.3 por 0.3, un concreto de 28 megapascales. Muy bien, entonces, para una combinación de el sismo en X, el 100% menos el 30% del sismo en Y, se pide calcular fuerzas sísmicas en cada pórtico, primero despreciando el peso propio de vigas y columnas, y luego involucrando ese peso de vigas y columnas para ver pues cómo nos afecta ese peso adicional. ¿Alguien me estaba pidiendo acceso? No. Creo que no. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer desde ceros. O sea que vamos con la primera parte, que es calcular las fuerzas sísmicas. Esta combinación pues la tenemos que utilizar al final, cuando se haga la combinación ortogonal. Al principio no interesa, pero vamos a despreciar inicialmente peso de vigas y columnas. O sea, vamos a trabajar solamente con estas cargas de entrepiso. 8.5 kilonewton metro cuadrado y muerta a nivel de cubierta de 3.3, producto de que hay una losa de cubierta. Digamos entonces, vamos a proponer una metodología para resolver este ejercicio 3. Ejercicio 2, 3 llevamos. Bueno, ejercicio. El objetivo va a ser entonces calcular las fuerzas sísmicas sin considerar primero, despreciando el peso de las vigas y el peso de las columnas. Esa va a ser la primera parte. Entonces vamos a proponer una serie de pasos donde lo primero que uno debería hacer va a ser calcular el peso total del edificio. El peso total del edificio, en este caso, pues vamos para este ejemplo a no calcular vigas y columnas, solamente las cargas que se están dando. Cuando tengamos eso, pasamos a calcular la pseudoaceleración espectral. Bueno, primero el periodo de duración. Calcular el periodo de la estructura aproximado para iniciar con ese análisis. Cuando tenemos ese periodo, entonces el tercer paso vendría a ser calcular la pseudoaceleración. La pseudoaceleración. Cuando tenemos eso, podemos calcular el cortante basal. O pongamos aquí uno. Todo esto es para calcular el cortante basal como el peso total de la estructura por la pseudoaceleración espectral. Ese
o todo esto le vamos a llamar que es el punto A para calcular ese cortante basal. Los siguientes pasos van a consistir en distribuir las fuerzas sísmicas en los entrepisos. Entonces, distribución de fuerzas sísmicas en los entrepisos, donde calcularemos unos coeficientes que me dan un porcentaje para multiplicarlo por el cortante basal y con eso calcular la fuerza sísmica en cada entrepiso. Cuando se tengan esas fuerzas sísmicas, pasamos entonces a calcular los cortantes de piso. Calcular los cortantes de piso. A esto le vamos a llamar que es una parte D, en la que el objetivo va a ser calcular los cortantes de piso que habíamos definido como la sumatoria de las fuerzas laterales. Listo, cuando tengamos eso, los cortantes de piso, podemos pasar a un sexto paso que va a ser distribuir los cortantes de piso en el sistema estructural. Esto, cuando estamos en esta parte, entonces tenemos que hablar que hay que calcular un efecto directo, que hay que calcular un efecto indirecto o de torsión y un efecto ortogonal. Esa sería como la parte C, la última parte con la que ya nosotros podemos decir que se calcula el cortante total como la suma del cortante directo más el cortante indirecto torsional más el cortante ortogonal. Esa sería mi última parte, ¿listo? Estableciendo que para poder hacer esta distribución, sobre todo encontrar el cortante indirecto, necesitamos conocer la posición del centro de masa y la posición del centro de rigidez. ¿Listo? El centro de corte realmente es un punto imaginario que es una información de la estructura, pero como vimos no se utiliza para el cálculo de las excentricidades. Entonces, serían esos 3 pasos. Bueno, con eso es suficiente para calcular las fuerzas sísmicas en cada pórtico. Las fuerzas sísmicas en cada pórtico. ¿Listo? Entonces, eso sería, a grosso modo, la metodología que utilizaremos para encontrar la solución a este ejercicio. Así que comencemos con el primer punto. Vamos a calcular el peso total de la estructura. Para este ejercicio, vamos a ignorar peso de vigas y peso de columnas. Es decir que ese peso, están viendo las dos pantallas, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, es decir que ese peso del edificio va a estar dado solamente por el peso de la carga muerta en el segundo piso. Tenemos 2 niveles. Entonces, el peso en este nivel, aquí hay una carga W1,
no le pongo W, creo que ya a ustedes ya les había dicho que trabajemos con D para carga muerta. Entonces aquí está D1 para la carga muerta y D2 para la carga de cubierta. Miremos los niveles de una vez para ir referenciando esos niveles. Por acá está el corte. Cada nivel mide 2.62 metros. Entonces, aquí copié el nivel y no le cambié el dato. Este sería el nivel 2.62 metros y el nivel de cubierta estaría a 5.24 metros. Ok, entonces la carga muerta en el nivel 2 vendría dado por solamente la carga muerta de cubierta, que son 3.3 kilonewton metro cuadrado. Y la carga muerta del entrepiso es de 8.5 kilonewton metro cuadrado. Con esas dos cargas y calculando el área de la losa, podemos determinar pues cuál es el peso de esos entrepisos. Aquí ya está una polilínea donde me está indicando, me está abarcando toda el área. Para subir al primer piso, si miran, la escalera es externa, ¿ok? Entonces aquí sale un voladizo de la losa y ahí se apoya la escalera. La escalera para el segundo piso, si viene el segundo, no, el nivel de terraza, acá hay una terraza, entonces sube por aquí, por eso corta la losa, o sea que aparece un vacío. Esto es algo que modifiqué porque en realidad esta era una estructura de 6 pisos, entonces le quité pisos. Ustedes pueden decir, ¿y esa para qué? Bueno, le puse terraza como para poderle colocar algo, pero por eso se ve tan raro, pero el diseño arquitectónico no es así, eran 3 pisos, 6 pisos. Bueno, entonces vamos a manejarlo así, por ser un ejercicio académico. Así que el área de esa losa me está dando de 67.38 metros cuadrados. Entonces, área de, el área de la losa 1, perdón. Ok, entonces decía, el área del entrepiso es de 67.38 y 61.023. Gracias. Muy bien, entonces tenemos esos datos y con eso podemos calcular el peso total. Entonces, el peso en cada piso. En unidades de kilonewton nos daría de, para el nivel de cubierta, $201.37. $572.73. Gracias. Con eso, entonces, el peso total con el que trabajaríamos
sería de 774.1 kilonewton. ¿Listo? Eso sin considerar el peso de vigas y columnas. En la segunda parte va a ser considerar ese peso y ver pues que no, de qué orden nos afectan los resultados. Listo el primer paso, así que podemos pasar al siguiente, que es calcular el periodo aproximado de la estructura. Entonces, ese periodo aproximado, ¿cómo lo calcularían? ¿Con el de diseño? ¿Con el aspecto de diseño? No, el periodo. Primero el periodo. 0.1 veces, Ah, 0.1 veces el número de pisos. Listo. Aplica esta forma de calcularlo. ¿Cuáles Se son las aplica porque condiciones? la altura es menor la altura de piso es menor a 3 metros, tiene menos de 12 niveles y es en pórticos estructurales. Perfecto. Con eso, entonces, ese periodo aproximado nos va a dar de 0.2 segundos. ¿Listo? Número de niveles 2, así que el periodo es de 0.2 segundos. Listo, ese segundo paso. Vamos al tercer paso con esos dos resultados anteriores. Con el periodo de duración vengo y utilizando el espectro de diseño se puede calcular la pseudoaceleración. Entonces aquí está la pseudoaceleración en porcentaje de la gravedad, aquí periodo. ¿Profe, dónde está ubicado? ¿Y en qué suelo? Es un suelo, creo que le puse E. sí, es un suelo en Popayán. Sí, Popayán, suelo E. Entonces, lo primero es que calculemos el periodo corto con seguridad vamos a estar con un periodo menor al periodo corto, pero garanticemos eso. Entonces, ¿cómo se calcula el periodo corto? .48 por la aceleración pico efectiva por el coeficiente de amplificación local de velocidad. Ajá. Por A sub B por FB, ¿verdad? Ok, entonces... no es que... F sub B y F sub B arriba, ¿no? A ver, yo miro. Así es verdad, arriba es A sub B. No, arriba es A sub B, F sub B y abajo son los de A, sí. Sí, pero... Entonces, A sub B, F sub B y A sub A por F sub A. Muy bien, ¿cuáles serían las aceleraciones y velocidades pico efectivas para Popayán? 0.25 y 0.2. 0.25 la aceleración y 0.2 la velocidad. Con eso y considerando que el suelo es un suelo tipo E, ¿cómo darían los coeficientes de sitio? FA y FB. ¿Cuánto nos FA daría? 1.45. Muy bien. Y FB. 3. Ah, no, mentira. 3.2, ¿verdad? Sí, profe, 3.2. No, sería... Ah, sí, 3.2. Ajá. Ok. El coeficiente de importancia, aunque no lo vamos a usar, pero es uso residencial y de oficinas, no caben ahí más de 200 personas con seguridad, así que ese coeficiente es 1. Calculamos, señor. Alguna vez usted nos decía que para calcular, bueno, en estos pasos podríamos tomar ese coeficiente de importancia como 1, ¿cierto? Así fuese mayor a 1. O sea, para en estos pasos. No, para calcular la deriva sí, pero cuando Para ya vas a calcular. diseñar, tienes que utilizar el coeficiente que sea. Si es mayor a 1, utilizarlo. Pero, por ejemplo, esto que estamos haciendo es, al final necesitamos saber calcular la deriva, así que aquí lo podemos hacer, ¿cierto? Sí, Listo. aquí podríamos hacerlo.
Pero pues que no se te quede eso de que siempre igual a 1, no. O sea, ya cuando vayas a pasar a diseñar tu curso de estructuras 2, allá tendrás que utilizar el coeficiente de importancia que les dé. Pero aplicando eso de que si van a verificar derivas, sí lo pueden tomar como 1. Ok, entonces, ¿cuánto nos da ese periodo corto? 0.85. Perfecto. Así que nosotros estamos bien lejos de eso, estamos por acá con un periodo T sub A de 0.2 segundos. Con eso, la pseudoaceleración la calculamos como, a ver, 2.5 voy a llamarle SA1 para no escribir ahí tan amontonado, va a ser igual a 2.5 A sub A por FA por el coeficiente de importancia. ¿Cuánto da? 0.91. Muy bien, 0.91 veces G, 0.91 veces la gravedad. Perfecto, así que tenemos entonces todo, tenemos el peso por aquí del edificio y tenemos la pseudoaceleración. Con esos dos datos pasamos a calcular entonces el cortante basal. Ese no es el tercer paso, sino que simplemente con esto definimos que el cortante basal va a ser igual al peso total, 774.1 por la pseudoaceleración, 0.91. ¿Cuánto nos da? ¿701.5? 701.5 kilonewton. Dime. Cuando hablamos de la pseudoaceleración y esas unidades de gravedad, ¿son unidades en realidad o es una forma de representarlo? Es que esa es una pseudoaceleración, es que no tiene unidades. Es adimensional, es un porcentaje. Si tú le colocas la gravedad, si colocas la gravedad en metros segundo al cuadrado, entonces te da la aceleración o sea, te da el espectro de diseño con unidades, las unidades de la aceleración que tú coloques. ¿Listo? ¿Por qué la utilizamos como pseudoaceleración? Porque aquí estamos utilizando peso, que este peso en realidad, en la demostración que yo les hice, no iba a peso, sino que venía en función de la masa. ¿Listo? El profe ahí no da 701, sino da 704.43. ¿Ok? 704.43 kilonewton. Bueno, entonces volviendo a esto, aquí esto me queda 0.91 veces G y si quiero pasar este peso a masa, pues lo divido entre G. Realmente en la demostración se ve que se utiliza el término de masa y por eso esto se cancela. ¿Listo? Esa es la forma en la que se trabaja y es por eso, o sea, para cancelar el término de gravedad. ¿Me hago entender? Sí, Si algo, revisan la demostración del método de la fuerza lateral equivalente que hicimos previamente, ahí se ve esas unidades, cómo se manejan. ¿Listo? Pero entonces esta pseudoaceleración es porque es una aceleración sin unidades, adimensional. Depende, es un porcentaje de la gravedad, de la gravedad que uno, de las dimensiones de la gravedad que uno coloque. Ok, entonces vamos a trabajar con 704.43. Ese es el cortante basal que vamos a concentrar, valga la redundancia, en la base de la estructura. Ok, y con esa información, entonces yo quiero inicialmente venir y calcular cuáles son las fuerzas sísmicas. Ay, santo. Las fuerzas sísmicas en cada nivel, en los entrepisos primero. Ay, Dios mío.
F1 y F2. Listo, ahora vamos a determinar entonces cuáles son estas fuerzas sísmicas. Para eso pasamos al cuarto paso. Ahora sí voy a utilizar todo el tablero para que rinda. Cuarto paso. El cuarto paso decíamos distribución de las fuerzas sísmicas en los entrepisos y luego cálculo de los cortantes de piso. Entonces, ¿cómo hacíamos esa distribución de las fuerzas sísmicas en los entrepisos? Vamos a calcular F sub I. Ay, me olvidé la expresión. Listo. Definimos que la fuerza sísmica en el nivel X va a ser igual a un coeficiente CBX por el cortante basal que ya tenemos. Este coeficiente, que es el coeficiente de distribución del cortante, lo calculamos como la masa. Dice masa, pero lo podemos pasar en términos de peso. Estamos utilizando peso, ¿cierto? Sí, profe, lo estamos haciendo con peso. Profe, pues, Listo, entonces peso en el nivel I por la altura del nivel I, estoy hablando acá de X. Peso en el nivel X por la altura en el nivel X elevado a la K sobre la sumatoria de ese producto. Peso por altura a la K. Desde el nivel 1 hasta el N, donde N es el número de pisos. Entonces tenemos 2 pisos, así que esto no tiene mayor inconveniente. Este coeficiente K depende del periodo de vibración. Como nuestro periodo es de 0.2 segundos, o sea, menor a 0.5 segundos, este coeficiente es igual a 1, ya que T sub A es menor a 0.5 segundos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar el peso de cada nivel, la altura, que esos datos ya los tenemos, y con eso hacemos la distribución. Muy bien, entonces vamos con, digamos, peso en unidades de kilonewton, luego la altura en unidades de metro, luego hacemos el producto W sub I por H sub I, sumamos y con eso calculamos el coeficiente. Bueno, esto debería ponerle como, no sé qué le puse en el otro, no importa, dejémoslo así. Ok, entonces, miremos el peso, coloquemos primero el nivel inferior, o sea, el nivel 2.62 y el otro nivel es de 5.24. Muy bien. Entonces, el peso en el nivel 2.62 es igual a 572.73. Y el peso en el nivel 5.24 es de 201.37. Muy bien. La altura me queda de 2.62 para el primer nivel y 5.24 para el siguiente. ¿Cómo nos dan esos productos? Profe, pero ahí no es la altura de 262. No, es altura acumulada. ¿Has acumulado? Sí, siempre es medida desde la base. Ah, listo.
Ok. Me dicen cuánto dan esos productos, por favor. A mí me da 1506 y 1055. Dame un momento. Entonces, 1506 y 1055. Profe, es 2.62 es el nivel, ¿cierto? Sí, Antes me da 1500.5 y 1055.2. 1500.5 y 1055.2. ¿Sí? Sí, profe. Ese sub BX me da 0.59 y 0.41. Perfecto. Eso sale de sumar estos dos términos. ¿Cuánto da eso? 2556. Ok. Listo, entonces ya tenemos estos coeficientes. Con eso podemos calcular la fuerza en cada nivel, multiplicando cortante basal por cada uno de esos porcentajes. Me da 412 y 290. Muy bien. Y recordemos entonces que habíamos dicho que teniendo las fuerzas en cada nivel, pues es posible elaborar un diagrama de cortante. Estamos obteniendo unas fuerzas en el primer nivel de 412 y en el segundo de 290. Entonces, me queda el cortante con esta forma. El diagrama de cortante de piso. En el último nivel, 290 y en el primer nivel, pues el cortante basal, que es 704.43. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos los datos de los cortantes de piso en kilonewton. 290 y 700, ay, oíme. 290 y 704.43. Aquí me tocaría ponerle como un punto 4 para que me dé exactamente eso, ¿cierto? O lo dejamos redondeado en 704. Dejémosle el punto 4. Ok, entonces ya tenemos los cortantes de piso. Esos son los cortantes en cada nivel. Ahora tenemos que distribuir esos cortantes o esas fuerzas sísmicas en cada uno de los pórticos.
Entonces pasamos al sexto punto. Recordemos que tenemos que calcular un efecto directo, que es producto del movimiento traslacional, un indirecto, que hay que ver si hay torsión en esta estructura con seguridad hay torsión, y un efecto ortogonal. Para cada uno de esos casos necesitamos conocer la rigidez de la estructura. Es requisito. Posición del centro de masa también. Entonces, por favor, ayúdenme con la rigidez. Entonces, vamos con cálculo de la rigidez de piso de cada pórtico. Vamos a ver cuántos modelos de pórtico nos salen. Muy bien, tenemos 3 pórticos en el sentido Y, el pórtico del eje A, el eje B y el eje C. ¿Qué pasa con esos pórticos? Bueno, recordemos, el voladizo no interesa, ¿vale? El voladizo no aporta rigidez lateral, o sea que podríamos decir, bueno, está la viga hasta allá porque hay que darle apoyo a la losa, pero la rigidez lateral está hasta el límite de esa columna. Entonces, el pórtico B y del eje C suben continuos hasta la cubierta, hasta la losa de la cubierta. El pórtico del eje A se corta, porque como se está uniendo a una columna, la columna que está en intersección eje 4 y eje A, esa columna solamente es de patio, de ese vacío, de este vacío del patio, así que esa no, ¿para qué subirla? Ok, entonces, en esta dirección habrían 2 modelos de pórticos. Uno para el eje A y otro para el eje B y C. El del eje A tiene, todos en el primer piso tienen 3 luces. La altura es la misma para todos los pórticos. Entonces, voy aquí a borrar. Bueno. Sí. Todos los pórticos los vamos a empotrar en la base. Eso lo que me dice es que en la cimentación tengo que garantizar sí o sí ese empotramiento. Si en la cimentación no puedo garantizar este empotramiento, pues hay que poner todo en apoyo fijo. ¿Listo? Pero vamos a decir, esta no me interesa, en este curso no nos interesa qué se hace con la cimentación, así que simplemente vamos a modelarlo como empotrado. Las longitudes serían 2.75, 3.42 y 5.27. Las alturas serían 2.62 y 2.62 para cada nivel. Profe, ¿qué pórtico es ese? Ese es voy a hacerlo el A, sino que es para no volver a dibujar. O sea, hasta ahí va siendo el B y el C. Pero antes de eso voy a colocar la sección. Entonces, aquí voy a colocar una sección B1. Todas las vigas tienen sección B1. ¿Listo? Donde B1 es una sección de 0.3 por 0.3. Muy bien. Y voy a asignar una sección C1, que es el de la columna, que va a ser una columna. Miren, la primera dimensión que coloco va a ser la base y la segunda la altura. ¿Listo? Entonces, para estas columnas, en los ejes A, B y C, ¿cuál es la base?
¿punto 3 o punto 4? Punto 3. Es Muy bien. Punto 3 es la base, la altura, punto 4. Muy bien, entonces todos estos pórticos tienen todas estas columnas tienen esa misma sección. No voy a colocar nada aquí porque voy a borrar, voy a utilizar este mismo esquema para el otro para no volver a repetir. Listo. Ok, entonces, por acá, este va a ser mi pórtico del eje A. Que borré mucho. Ay, Dios. Ahí. Listo, este va a ser el pórtico del eje A, ya que pues la columna que está en el patio no sube, está ausente, y este sería el pórtico de los ejes B y C, ¿vale? Donde sí son continuos. Entonces ahí están los pórticos del eje A, B y C. Muy bien, en el otro sentido tendría por aquí el pórtico del eje 4, tiene la misma discontinuidad que el pórtico del eje A, la columna del patio no sube hasta la cubierta. El pórtico del eje 3 y del eje 2 son iguales, son continuos hasta la cubierta, y este pórtico del eje 1, miremos qué tiene. A nivel del entrepiso, la viga es continua, un pórtico con 2 vanos, y a nivel de cubierta, pues, se mocha. ¿Listo? Hay que mocharlo. No se puede mandar esta viga acá porque pues nos golpeamos la cabezota cuando subamos por ahí, por esas escaleras. Entonces, esta viga, si es que se va a colocar para apoyar la losa, solamente puede ir hasta el borde de esa losa. ¿Eso está claro? A ustedes en este curso no les toca estructurar. O sea, yo acá les estoy dando, les voy a dar siempre la estructuración. Si ustedes se vuelven diseñadores, pues tendrán que completar una especialización, todo eso, y ya sí tendrán que recibir nociones para hacer una buena estructuración. Entonces, digamos que yo a ustedes les voy a dar siempre estos datos de cómo van conectadas las vigas. Bueno, al menos esa parte se las voy a dar para esto. Sino que aquí les hago énfasis en que no es imposible, no se puede mandar acá. Queda una altura como de 1,7. Yo, pues, quepo por ahí perfectamente, pero hay uno de ustedes que son más altos que yo, entonces por ahí no caben. Así que esta viga hay que cortarla. Ok, entonces aparecerían en la dirección X 1, 2, 3 modelos de pórtico. Y esos pórticos tienen menos longitud, menos luces, perdón, solamente tienen 2 luces. Son casi como así. Ok, entonces, este pórtico le colocamos las mismas secciones, las vigas, todas las vigas son de 30 por 30, entonces esta es B1, B1, B1 y B1. No voy a colocar tampoco acá para poder hacer lo mismo en lo mismo que hice acá, que aquí no completé. Este es B1, B1 y este sería C1. Listo. Entonces, ahora para este pórtico, digamos que va a ser el pórtico del eje 3 y el eje 2. ¿Cuál sería la base y cuál sería la altura para las columnas? 4 y 3. Muy bien. La columna. Exactamente. Acá la rigidez del pórtico en esta dirección va a ser la del eje débil,
¿Listo? La inercia va a ser menor. Base punto 4, altura punto 3. Entonces voy a crear una sección C sub 2, C2, que va a ser de base punto 4 y de altura punto 3. Entonces aquí tengo C2, 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 C2. Y voy a replicarme este modelo para bueno, aquí borraría esto así. No, espérame. Un momentito. No tengo que hacer el otro obligatoriamente. Bueno, si a este va a ser el pórtico del eje 4, voy a colocarlo, no le he colocado dimensiones, voy a colocarlas para que nos podamos orientar. En el eje 4, primero voy a colocar el espacio del patio, 3.38, y por acá 2.48. Entonces este sería el pórtico del eje 4. Por aquí voy a dibujar el pórtico del eje 2 y 3, que es continuo. Profe, yo tengo una duda ahí. Dime. Ese 3.38 se mide a columnas, a centro y centro de columnas. Ay, sí, tienes toda la razón. Acá no moví ese eje, está acotado respecto al muro. Sí tiene que estar centro a centro de columnas. 3.3. Listo. Gracias. Entonces sería, bueno, acá me da 331 y 240. Entonces 3.31 y 2.40. Aquí igual 331 y 2.40. Este sería pórtico del eje 3 y del eje 2. Y el pórtico del eje 1, entonces va a ser muy similar al del eje 4, pero tiene la discontinuidad en el otro eje, en el eje derecho. Muy bien, entonces por aquí tengo 3.31, 2. Ay, no barré. La discontinuidad era del otro lado. De este lado es discontinuo, este pórtico. De 2.40, 3.31. Las secciones son las mismas, B1, 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 y por acá tengo una sección C sub 2, C sub 2, C sub 2 y C sub 2. Este sería el pórtico del eje 1. Entonces, por favor, les pido me ayuden a sacar esas rigideces con las ecuaciones de Wilbur. Espero que las tengan programadas en una hoja de Excel y me dan esas rigideces para cada pórtico.
Viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, me avisan cuando tengamos esos resultados, por favor. Profe, qué pena es que se me cayó el internet. ¿Estamos calculando ya lo de rigideces? Calcular las rigideces con las fórmulas de Wilbur, por favor. Vale.
Profe, Sí. para el pórtico B y C, a mí la rigidez me da, a ver, 35.151. Ok. Y para el piso 2, 18.923. ¿Ahí cuánto es disculpe, el módulo de elasticidad del... Yo lo había dado de 28.000. Digo, de un concreto de 21 de 28 megapascales. ¿Lo hiciste con 21? No, o sea, serían 4.700 por la raíz de eso, ¿cierto? Sí, Ah, sí. Sí, sí, lo hice así. 24.870, ¿sí? Eso, ajá. Gracias. Para el pórtico A serían 35.151 también. Y arriba serían 14.989. Así está bien, ¿cierto? Sí, profe.
Profe, creo que ahí me equivoqué, entonces es que me faltaba una columna. Entonces ahí ¿En esas... todos o en cuál? Sí, en todos. A Profe, a ver, mí me da diferente, pero a mí me da... ¿Cuánto da Jimmy en el pórtico A, en el primer piso? 41.210. Eso, ¿Sí yo te estaba vas? buscando el error. 41.210. Sí, listo. eso. 40. Y en el último, 20.118. 119. Ok. Y en el B y C, No, el BC. Em, Ahí en el BIC 17.452. el B y C menos rígido que el A. No, el segundo piso no, porque el B y C tiene todas las columnas. No, están al revés, profe. El de Ah, ya. 17.000. Vale. 20.000, ¿qué era? 20.119. Muy bien. Gracias. Profe, me da el A en segundo piso, me da 16.000. Yo no sé si... Ahí tenemos que utilizar la de último piso, ¿cierto? La de que dice... Sí, el último piso. Me da 16.000, no sé. O sea, no 17.000, sino 16.000. Profe, no, pues Dieciséis alguien, mil alguien que quinientos desempate cuarenta y ahí. seis. Y alguien tiene que desempatar. A mí también ¿Alguien me da más? ¿Quién más dijo? 16.134 me da. Bueno, entonces 16.164. 34. Ok. Y para B y C, 19.623. los demás, 623. Sí. Muy bien. Profe, para el pórtico 1, el primer piso me da 23.552. ¿Mil? Y el segundo, 23.552. sí. Ok. Y el segundo, 20, no, 10.285. No sé Ok. Jimmy, si... ¿cuándo te da?
¿Cuándo te da el pórtico B y C en el piso 2? En el piso 2 me da 20.118. Ahí me da 18.924. ¿Con cuál lo estoy haciendo? Con la del último piso. Sí, yo también, pero me da diferente, no sé por qué. Con el B y C, ¿no da Sí, 19.000 entonces? No, A profe, mí pues me- es que todos tenemos valores diferentes sí, ahí. tenemos valores diferentes. ¿Alrededor Profe, de es que, 19.000 o qué pasa? sí. Sí, 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 alrededor de 19 Profe, mil. ahí en ese piso, en la fórmula de pisos intermedios o piso último, ahí se involucra las vigas del piso anterior, ¿cierto? Ujú. Ah, bueno, creo que, pues yo sí lo considero, no sé si los demás lo consideraron ahí, porque ahí Profe, en el último tú- serían solo 2 vigas y en el piso anterior sí las 3, ¿cierto? Me perdí, no sé de qué me estás hablando. De las fórmulas de Wilbur, profe. En el segundo piso me da 20.118, pórtico BC. A ver, 20.118. ¿Qué otros datos hay? Pero es que es raro que los demás lo tengan bien. Bueno, este de 16.000 sí les había dado. ¿Cuántos tienen este dato de 16.000? 16.545. ¿Sí? ¿Ahí cuánto te da? 16.545. Ese valor me da a mí, profe. Yo sí tengo el del BIC en 2000, en 20.118. O sea, ¿a cuánto les da 20.118? Amén. Bueno, hay dos personas. Y 16.545, también dos, ¿no? Sí, a mí también. Sí. Están utilizando las ecuaciones, lo más importante es que estén utilizando ecuaciones del último piso, ¿vale? Aquí no hay piso intermedio, hay primer piso y último piso, ¿ok? Sí. Y en el Profe, pórtico 4, bueno, Dime. no, le iba a decir las del 3 y 2, pero yo creo que Santiago las tiene. Reemplazo entonces estos valores de acá arriba, ¿no? Pues Sí. hay dos personas que les está dando esto. Muy bien. Abajo, el pórtico 1 y 2, El 3 y 2. El ¿ok? 3 Este 3 y sería, 2 sería 23.552. ajá, Y el otro 13.850. ok, por acá también, ok. y 11.175. 176. Listo, entonces ya estamos de acuerdo todos con esos valores. En el 2 y 3, en el segundo piso me da 14.341. 14.341. Perdón, perdón. Eliana, me confirman con cuál trabajamos, por favor. Sí, profe, es 14.341, sí. Es que lo había puesto esa longitud de la viga mal. Ok, entonces 14.341, ¿no? Sí. Ok, ya, miramos un rato más eso y continuamos.
ustedes hacían eso, yo estaba ayudando a calcular el centro de masa. Les voy a dar la localización, la tablita con la que la calculé, la pego acá para que ustedes verifiquen. Me pude haber equivocado, espero que no. Pero verifican ese centro de masa. Cálculo de el centro de masa. Bueno, voy a pegarles el resultado de una tabla muy simple que dice ahí, pero se entienda. Ustedes verifican con las dimensiones que hay en AutoCAD. ¿Listo? Ahí está, entonces me está dando 321 en X y 602 en Y. ¿Listo? Esos serían los resultados que voy a colocar enseguida en una vista. Vamos a calcular el centro de rigidez para cada uno de los pisos. Entonces, para eso necesito rigidez de cada pórtico y la distancia para cada pórtico. Vamos también a hacerlo en Excel para evitar cualquier confusión, cualquier error. Primero voy a pasar los datos de la rigidez que ustedes me facilitaron. Listo, entonces esos serían los pórticos. AP1, no le voy a colocar unidades, ya sabemos, para simplemente agilizar. Profe, disculpe, ¿ese centro de masa es respecto a qué? ¿Cómo, perdón? ¿El centro de masa es respecto a qué? ¿A la Ah, columna? ya, lo hice acá, en esta línea azul. ¿Estás viendo mi pantalla, cierto? Sí, profe. Procuro siempre colocar el eje auxiliar, los ejes auxiliares para calcular, de modo que el área me quede en el cuadrante positivo. Procuro siempre eso, y es un consejo que les doy, y hay algunos programas. Si se van por la línea de énfasis de estructuras, allá van a ver que siempre es recomendable estar trabajando en el primer cuadrante. Entonces lo saqué respecto a ese eje azul que estoy indicando ahí, ¿vale? Estaría Listo, con la profe. parte inferior. Muy bien, esas son las rigideces, entonces vamos a medir las distancias. También voy a utilizar el mismo eje de referencia, pues para evitar confusiones. Con este de acá me queda bien. Profe, pero esa referencia está desde el borde de la losa, la esquina inferior Sí, izquierda. mira de acá. Ya. Listo, desde allá lo tomé. O sea, para que toda el área me quede en el primer cuadrante. ¿Vale? Entonces, por eso hay varias áreas aquí. Esta es un área pequeñita. Esta es otra área. Son 3 áreas las que resto. 3 áreas rectangulares. La que le resto al área total. Muy bien, entonces, es más, ustedes, que los que manejan mejor AutoCAD, podrían ir sacándome, con base en ese mismo eje de referencia, el centro de masa para la cubierta, ¿vale? Por favor, para la cubierta sacamos, ayúdenme a sacar ese centro de masa. Con el mismo eje de referencia. Copiamos este mismo eje respecto a este punto de acá, este extremo puede ser que es fácil localizarlo. Y ahí está. Queda igual.
Aquí como un desfase, pero esto ya tiene que ser de dibujo, ¿vale? O sea, tiene que coincidir exactamente, esto no se puede pasar. Entonces, digamos que ese eje de referencia sirve. Solo se restarían dos áreas, esta área rectangular en esta esquina y el área del patio. Ok, Profe, dime. Dos áreas. Sí, La cubierta no está tapando la escalera. no, porque esta es una escalera que sube hasta la terraza. O sea, esto es una losa de terraza. Listo. ¿Listo? profe, Ujú. ¿puedes subir el archivo a una versión más joven? No lo puedo abrir. Ok. 2013. ¿2000 cuánto? Hoy yo creo que a todos no les subí el ejercicio, ¿cierto? Voy a... No estoy segura. A ver, esta es para estructuras grupo A. Vamos a ver el grupo B. No le subí. Profe, no, no, no. Listo, ahí ya les quedó. A los que no les estaba apareciendo el ejercicio, ya lo actualicé. Bueno, entonces decía que voy a utilizar este mismo eje de referencia, así que con base en ese eje, por ejemplo, el pórtico del eje A estaría a punto 15, aquí le voy a colocar XR, punto 15, el del eje B estaría a 3.46, voy a subirle como varias cotas. No me gustan tantos decimales. Esto es que estoy trabajando sobre el arquitectónico. Los arquitectos sí trabajan con todas esas decimales. Voy a quitarle. Ya es... Eso. No. Con 2 es más que suficiente. Ay, ¿por qué no se actualizó? Listo. 3.46. Y el C a 5.86. Ay, aquí me toca separar los pórticos. B, C. 5.86, aquí es igual. Y 2. Ok, entonces eso por acá. Ahora vamos con el pórtico del eje 1. Estaría a 1.1. El pórtico del eje 2 estaría a 6.37. Pórtico del eje 3, 9.79. Y pórtico del eje 4,
a 12,54. Listo, esas serían las distancias. Tendría que haber separado esto. Ok, entonces recordemos la forma de calcular esos centros de rigidez. Esta distancia pues no se mueve en primer y segundo piso, se va a conservar. Vamos a mantener siempre ese eje que tracé para no perdernos o no estar repitiendo información. Así que voy al piso 1. En el piso 1 voy a colocar el producto entre KP por la distancia. Primero vamos con XR. Listo, entonces la rigidez del pórtico A por su distancia. Listo, y esto para el primer piso. Y lo mismo para todos los pisos. Luego, lo que hago es sumar este producto, sumo la rigidez en el primer piso y con eso obtengo entonces la posición XCR en el primer piso. Listo, esto no es nuevo. No me van a atacar, que es que no lo he explicado, lo expliqué en la anterior clase, así con gráficas y todo. Acá me estoy utilizando Excel para no ponerme a hacer los dibujos como en la clase pasada. Entonces, XR sería igual al producto XP por el brazo de cada uno de los pórticos dividido la rigidez total en el primer piso. Me daría de 3,15. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? 3,16. Este es el piso 1. Listo. Y YCR. Vida. Gracias, mamá. YCR va a ser igual producto entre la rigidez por la distancia de cada pórtico hasta el eje de referencia. Entonces, estoy en el primer piso, rigidez del primer piso por... no tengo... el YCR es con lo de abajo. Oh, qué pena. Esto no es. YCR es con lo de abajo, este sería primer piso. Y tendría que hacer lo mismo para el segundo piso. Esto lo calculo es acá abajo. Listo, entonces primer piso y segundo piso, piso 2. Va a ser la rigidez del pórtico en el piso 2, que esto es KP2. Es KP2. Rigidez del pórtico en el piso 2 por la distancia que se mantiene. Esto para los tres pórticos, sumo esto, ahí me da el producto, y luego la distancia, la posición para el segundo piso en X del centro de rigidez sería este producto dividido la rigidez, que no la he sumado, en el segundo piso, 3,34. Y lo mismo hago con los pórticos en los pórticos 1, 2, 3 y 4. La misma condición. Aquí sería producto de la rigidez por Y. Rigidez por Y. Entonces, rigidez en el primer piso por su brazo. Ese sería el producto. Sumo ese producto
y tengo que sumar por acá las rigideces en cada piso, de modo que la posición para Y en el primer piso sería la suma de este producto entre la rigidez total en el primer piso. Para el segundo piso igual, rigidez en el segundo piso por su brazo. Para todos los pórticos, sumo ese resultado y la distancia va a ser esa suma entre la rigidez total en el segundo piso. ¿Estamos claros? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces en el primer piso me estaría dando, aquí está el centro de masa. Y ahora voy con el centro de rigidez, no otro color que ese ya lo estoy usando, amarillo. El centro de rigidez en el primer piso estaría con X 3.16 desde este eje de referencia. ¿Listo? Excentricidad muy poquita para X y Y 6.70. Más excentricidad en Y que en X. Este sería centro de rigidez. 670, primer piso, estos son para primer piso y estos son para el segundo piso. Listo. ¿Alguien que me dé la localización del centro de masa para el segundo piso, por favor? 2.92 en X. Gracias. 2.92 y 6.54, pero entonces no sé si eso está bien, porque acá en AutoCAD me da otra diferente. No sé si alguien la verifica. ¿alguien más? Profe, es que yo tengo una duda ahí con esa losa. Dime. Tengo que estirar, así como la está estirando para poder sacar el área, Sí, sí, que cubra porque... todo. Ajá. Bueno, ahí nos cambiaría el aire inicial también, creo, ¿no? Sí. Pero no mucho. Sí, es que ahí está señalando es como la alfajía, esos muros que cubren la losa. Eso es lo que está señalando. Eso lo quité ahí. Pero trabajemos con eso, ¿vale? ¿Les parece? Si alcanzan a actualizar, pues me dicen mientras yo estoy dibujando acá. Este sería 3.35 y 6.78. Yo les comento que cuando yo vi el curso que yo vi se llamaba era Concreto 2 y nos tocaba hacer todo esto ahí con papel milimetrado. Entonces es una ventaja que ahorita ustedes estén viendo esto, nos toca es mucho más fácil. Allá nos tocaba así con lápiz y papel. Entonces esto es centro de rigidez. Profe, en Y 6.08. ¿Ya no es 6.54? No, es que lo que le decía es que Dale. lo que pasa es que AutoCAD de una vez creo que ya el centro según las áreas, ¿no? Sí, creo que sí. Me han dicho eso. Yo la verdad nunca lo he mirado.
Sí, entonces ahí pues lo estoy haciendo es con eso. Y para X me da 3.06. Ok, muy bien. Muy bien, entonces esto sería lo que tenemos. Eh, a ver, voy a aprender. Ya no, nunca, o sea, me han dicho que se puede calcular en AutoCAD, me dijo la profe Ana María, pero nunca lo miré. Enséñame, Jimmy, cómo lo miras. Este es el área. Eh, no, en las opciones activa el centro de figura. Y ya. ¿En cuáles opciones? Dame un segundito a ver cómo se llama acá. Ah, ya, centro geométrico. Eso es Este. lo geométrico. Ok. Y entonces ahí ya solo medir y más o menos nos aproxima al centro. Ok, pero lo activé y ¿dónde me da el centro de figura o cómo así? No, no, no. Entonces ahí no la seleccione. No la seleccione. Ajá. Dele medir, como si fuese a medir una distancia cualquiera. Ah, ya, Ahí ya ya le vi, aparece. ya. Ok. Y acá me da otra, ¿no? Aquí yo calculé 3.16 y esto está dando 3.22. Sí, por eso le decía que no sé si estaba bien, porque de pronto él la toma con todos los 6.02. animales o quién sabe cómo. Sí, habría que ver, no pueden, pues ya pueden revisar estas áreas que yo les di acá, ¿no? No sé, yo las tomé acotando, la verdad, acotando vacíos. Por ejemplo, pues todo este ancho me daba 601, que debería dar 6. Yo ya le puse 6, acá está dando 601, por ejemplo. Pero pues no creo que. A ver. En Y me daba 12.74, ahí está. Este primer vacío, 1.23. Y en altura, 0.3. Yo creo que pueden ser decimales. Por acá, 1.85. Por acá 0.9. También que alguna de las líneas no esté totalmente horizontal puede también afectar. Y este me da 2.6 y 2.75 para Y. ¿Ves? Entonces de ahí lo tomé, o sea, restando esas áreas. ¿Vale? Pero pues, lo verifican. Pero mire que ahí ya le cambió, profe, sí le da el que es, ¿no? 3.22. Ah, sí. O sea, era ese 6.01. 1 centímetro está haciendo la diferencia. Sí, es verdad. Y en Y, tienes toda la razón, ahí ya cambió. Entonces llevémonos estas cotas para allá. Gracias, gracias Jimmy. Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces 3.22, no me gusta es. Así, cierto. Ay, no, me quedó mal. ¿Era 6.02 o era otro? Yo estaba acotando. Ah, sí, 6.02, ¿cierto? Para allá estaba dando 6.02. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Listo. Entonces 6.02 y 3.22. Me quedan es muy pegados. O sea, no hay nada de excentricidad en X, muy poco, 1 centímetro, no va a pasar nada. Va a ser perdón, para X, sí hay, qué pena. Ay, yo cambié, fue el que no era. Cambié fue centro de rigidez, yo sí, eso porque me cambió como tanto, imposible. Centro de rigidez se mantiene 3.16. Este de acá fue el que 3.22.
por acá 602. ¿Sí? Centro de masas es lo que está en rosado, 322,602, centro de rigidez, 316,670. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los efectos para calcular, sobre todo la torsión. El efecto directo va a salir solamente con la rigidez. Entonces voy a copiarme esto allá. Unas vistas así. Primer piso, o mejor nivel, nivel 2.62. Y siguiente nivel, $5.64. Muy bien, entonces con eso tenemos datos de excentricidades, ¿listo? La excentricidad en X, la excentricidad inicial, mejor, excentricidad inicial, me daría para X, estaría dando 6, ¿no? 6 centímetros. Y para Y estaría dando de 68. Entonces, obviamente, esta estructura por el largo que tiene, pues rota más por el eje Y. Y por acá también tenemos excentricidad en X, excentricidad inicial en X, excentricidad inicial en Y. Para X, aumenta la excentricidad 0.29 y para Y disminuye con, no, está casi igual, 0.70 metros. Listo, aumentó la excentricidad en X en el segundo piso. Ok, entonces, miren aquí el centro de masa, lo vamos a, eso también, fijémoslo, la longitud para la excentricidad. Estaba hablando con la ingeniera Victoria, que también ha dado este curso, entonces me dice que es mejor que les deje a ustedes la concepción de tomar la mayor longitud. Hay estructuras en que sí el centro de masa a veces se sale, pero esas estructuras son algunas como así, o sea que en planta están así en una L, entonces el centro de masa sí da por acá afuera. Pero realmente cuando se tienen este tipo de estructuras, lo que yo les decía en la realidad cuando se está diseñando, por aquí se hace una dilatación, se dividen y quedan dos estructuras rectangulares, ¿listo? Dilatadas, para evitar la torsión que tiene este tipo de estructura. Entonces, acordamos dejarles como concepto a ustedes que tomen la longitud mayor, como lo decían también ustedes en la clase, para ser conservadores en el cálculo de la excentricidad accidental. Entonces, esta longitud aquí sería de, si no, mal no recuerdo, 12.74. Y para X de 6 metros. O sea, no vale la pena 601. Eso tiene que ser alguna cota ya, algún punto mal ubicado en esa polilínea. 6 metros. Entonces, este sería LX y esta LY. Con eso, calculamos excentricidad
accidental y me quedaría la excentricidad accidental para X, ¿sería de cuánto? Oiga, ¿por qué no me dicen? Están invertidas. Esto es LX y esto es LY. Excentricidad accidental para X, ¿de cuánto? Profe, yo tengo la de Y. Ok. 0.637. 0.637 metros y para X 0.3, ¿no? Sí, profe. Muy bien, y con eso calculamos entonces excentricidades de diseño para X y excentricidad de diseño para Y. ¿Cuánto nos quedarían esas excentricidades de diseño? O sea, coloquemos, perdón, discúlpame, coloquemos primero, va a colocar los valores con más o menos para recordar que puede dar negativo, ¿no? 0.3 y por aquí en Y, esto es para primer piso. Ok. Para Y sería 0.68 más o menos 0.637. Entonces, ahora sí los escucho. ¿Cuánto me da? Con positivo 0.36 y con negativo 0.24. Listo. Y por acá, Con positivo 1.317 y con negativo 0.043. perfecto. Entonces, ahí tenemos excentricidades en primer piso. Hay que hacer lo mismo para el segundo piso. Entonces, esto es E1 y necesitamos excentricidad de diseño en X para el segundo piso, excentricidad de diseño en Y para el segundo piso. También valor Profe, positivo y negativo. Dime. disculpe, es que ahí esa de .043 no sería negativo. Es positiva, profe. Ah, ¿es positivo? Sí, profe. Ok. O sea, cuando yo Esta que decía, profe, no, todas son positivas, profe, no alcanza. La la primera sí es primera negativa. sí. Esa sí es Ok. negativa. Entonces esta de acá 0.0 ¿qué? 43. Sí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Listo. Ahí no hay nada. Realmente ahí no hay nada, no hace nada. Vamos con la del segundo piso, por favor. Profe, esa excentricidad natural es 0.29 en X o 24. Creo que Bueno, 24. no alcanzo a ver bien los números. A ver, es 3.35 menos 3.06, 29. Entonces daría 0.59 Ujú. y menos 0.01
1.34 y 0.063. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, realmente hay que tomar la excentricidad hacia un lado, hacia el otro. Vamos a limitar el proceso que vamos a seguir, empezando porque ya nos acabó el tiempo, a que nos vamos a mover hacia la derecha. Entonces, moviendo el centro de masa hacia la derecha. ¿Ok? Para el caso de la excentricidad de diseño en X. Y vamos a moverlo hacia arriba para el caso de la excentricidad de diseño en Y. Entonces, haciendo eso, si no estoy mal, en X utilizaríamos esta excentricidad y esta excentricidad, ¿cierto? Moviéndonos hacia la derecha. Y hacia arriba sería esta y esta. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esas 4 excentricidades de diseño. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, piso 1, estaríamos hablando, piso 2, de trabajar con las siguientes excentricidades. Excentricidad de diseño para X, 0.36 metros. Excentricidad de diseño para Y, 1.317 metros. Y en el segundo piso sería de 0.59 metros y de 1.34 metros. Con eso vamos a calcular la torsión. Entonces, para que vayan avanzando en su casa, o sea, lo que falta hacer aquí fue lo que hicimos en la clase de ayer. Calcular cortante directo, que va a ser función de únicamente la rigidez. ¿Cuál rigidez? La rigidez que ustedes ya me dieron. ¿Listo? En función de la rigidez se calcula el directo. El indirecto en función de esa excentricidad. ¿Cuál es excentricidad? La excentricidad de diseño. ¿Listo? Y ahí calculamos el indirecto. Recordemos que aquí tenemos que utilizar la combinación que se dijo de diseño. La combinación que se está dando de diseño, no me olvidé, es sismo en X más el 30% del sismo en Y. Entonces, SX menos 30% del sismo en Y. Entonces, ¿cómo va nuestro sismo? Pues nuestro sismo lo vamos a tomar positivo para X con el 100% y el efecto ortogonal va a ser para Y negativo de 0.3 SY. ¿Listo? Entonces, con esa combinación calculamos los cortantes en cada pórtico. Indiscutiblemente, cuando hacemos esta combinación, ¿dónde van a dar los cortantes más grandes? En los pórticos 1, 2, 3 o 4 o en los pórticos A, B o C. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí, con esta condición de tomar el 100% del sismo en la dirección X, pues esa es la dirección principal, así que estamos calculando los efectos es en esos pórticos. ¿Eso está claro? El 30% del sismo en Y es el efecto ortogonal para esos pórticos, para los 1, 2, 3 y 4. Entonces les pido por favor que completen este ejercicio y en la próxima semana, el lunes de la próxima semana, comparamos resultados. ¿Listo? Completamos este ejercicio y ya pasaríamos, ya finalizamos esta parte del cálculo de las fuerzas sísmicas y vamos a ver qué hacemos con la deriva. ¿Está claro? Listo, profe. Muy bien, Profe, muchas gracias. Dime. Con el caso de las columnas y vigas también, ¿no? ¿O no? Sí, el segundo punto, ¿vale? Pero una vez tengan los pórticos 1, 2, 3 y 4 con las fuerzas sísmicas, ahora le suman el peso de las columnas y de las vigas y miran cómo les da esas fuerzas sísmicas, ¿ok? ¿Vale? Eso es como para que se lleven una idea de qué tanto le aporta o no el peso de las vigas y las columnas en el análisis sísmico. Listo, profe.
Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.